¿Sabías que por lo común las personas no pecan por ignorancia? Conocen el decreto de Dios, al menos de forma instintiva, de que su maldad merece castigo. Hoy estamos en nuestro día 167 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente, a memorizarla en nuestras mentes y ponerla en práctica en nuestras vidas diarias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y decimos amén. Romanos 2. Con Dios no hay parcialidad, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. La ley y el pueblo judío. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley?
porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Para reflexionar. Después de haber expuesto en el capítulo 1 la condición del hombre que vive abiertamente en pecado, Pablo ahora da un paso más profundo en su argumento. Cronológicamente, seguimos en el mismo momento de redacción de la carta, alrededor del año 57 después de Cristo. Pero ahora el enfoque cambia. Pablo pasa de describir al pecador evidente, principalmente el gentil, a confrontar al moralista y al religioso, especialmente al judío. Esto es importante porque la iglesia en Roma estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles y existía una tensión real entre ambos grupos. Los judíos podían sentirse en ventaja por tener la ley, mientras que los gentiles eran vistos como menos espirituales. Pero Pablo derriba completamente esa idea. En este capítulo deja claro que no hay superioridad moral ni religiosa delante de Dios. Tanto el que vive en pecado visible como el que se considera correcto están bajo el mismo juicio si no han sido transformados por el Evangelio. Romanos 2, entonces, no solo continúa el argumento, lo intensifica. En este capítulo, Pablo continúa detallando las consecuencias del rechazo de Dios, enfatizando que nadie tiene excusa, ni siquiera aquellos que se consideran moralmente superiores. Pablo confronta a quienes se creen justos en sus propios ojos, ya sean fariseos, moralistas e incluso creyentes que se consideran mejores que otros. Cristo es el único estándar de justicia cuando juzgamos a los demás sin reconocer nuestra propia condición pecadora. Nos condenamos a nosotros mismos. Dice que somos inexcusables. Esta descripción choca en gran manera con nuestra sociedad políticamente correcta. Para las personas que se creen éticamente correctas, leer estas declaraciones es como que les caiga un balde de agua fría. La frase, quien quiera que seas, abarca a todo el mundo moralista, fariseos, cristianos que se creen que son rectos delante de Dios, pecadores, inmorales, paganos, todos, todos, toditos. Muchas veces a nosotros se nos olvida de dónde Dios nos rescató, ¿cierto? O como si no tuviéramos necesidad de ser rescatados. Por eso, como la palabra nos recuerda varias veces, en otro tiempo ustedes también eran. No olvidemos de dónde fuimos rescatados, ni creamos que somos superiores a aquellos que todavía no conocen la gracia de Cristo. Pablo también advierte sobre la falsa seguridad de aquellos que se apoyan en la ley o en su conocimiento religioso. Tener acceso a la verdad no garantiza la salvación si no vivimos conforme a ella. Hoy, con el fácil acceso a la información, podemos caer en la trampa de creer que el conocimiento por sí solo es suficiente. Lo que realmente refleja la obra de Dios en nuestras vidas es nuestra obediencia y nuestra relación personal con Cristo. El hombre no tiene derecho a nada. No somos el estándar. Cristo es el estándar. Pablo dice que cuando juzgamos a los demás, nos condenamos a nosotros mismos. Por eso, cuidado. No creamos que somos el estándar. Es por eso que todos necesitamos el Evangelio todos los días de nuestras vidas. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Una persona que posee la vida de Dios reflejará el verdadero carácter de Dios en su vida. Esto no significa que somos salvos por nuestras obras, sino que nuestras obras evidencian la realidad de nuestro corazón. El fruto no es la raíz de la salvación, pero sí es la evidencia de una vida transformada. Dos conceptos importantes en este capítulo son, número uno, la imparcialidad de Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Para tener una idea clara de qué representa eso, piensa en la estatua que representa la justicia.
Se trata de una persona con los ojos vendados y una balanza en equilibrio perfecto. Por supuesto, sabemos que de este lado de la gloria no tendremos ese balance perfecto, pero Dios sí. Como Él es perfecto, lo conoce todo, lo escudriña todo, no podrá nunca jamás emitir un veredicto injusto. Ningún judío ni gentil, nadie está por encima de nadie y delante de Dios todos somos iguales. Eso también implica que tener más conocimiento no nos coloca en una posición de ventaja, sino de mayor responsabilidad. A mayor luz, mayor rendición de cuentas. Número 2. La falsa seguridad. Aunque estos versículos describen a los judíos de la época, creo que hoy en día muchos podemos caer en ese mismo error. Los versículos 17 al 24 argumentan que los judíos se apoyaban en la ley, conocían su voluntad y se creían los que más sabían, pero Pablo les dice que eran ciegos guiando a otros ciegos. Hoy en día, con tanto acceso a la información, que no es malo en sí, debemos guardar nuestros corazones de no creer que estamos por encima de los demás o de que tener cierta educación nos hace automáticamente merecedores de algo. Recuerda, no somos el estándar, Cristo lo es, y que lo revela la obra de Dios en nuestras vidas es que le reflejemos a Él. Tener conocimiento o tener un título te puede dar un estatus, pero tener una relación personal con Cristo es lo que realmente te dará la identidad que necesitas y que solo encuentras en Dios. El problema no era que los judíos tuvieran la ley, sino que confiaban en ella sin permitir que transformara sus vidas. Escuchaban, enseñaban y conocían, pero no obedecían. Y eso revelaba la desconexión profunda entre lo que decían creer y cómo vivían. Pablo concluye este capítulo llevando el argumento aún más profundo. No se trata de lo externo, sino del corazón. No es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es solo una señal visible. La verdadera identidad delante de Dios no se define por prácticas externas, sino por una transformación interna. Es una obra del Espíritu Santo. Y estas verdades nos confrontan porque nos recuerdan que no basta con parecer correctos, conocer la verdad acerca o estar de lo o estar cerca de lo espiritual. Dios mira el corazón y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Mi fe es solo externa o ha transformado realmente quién yo soy? Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Jeremías 9:24. Para meditar. Hay áreas en mi vida donde, aunque no vivo en pecado evidente, me estoy comparando con otros y sintiéndome mejor en lugar de examinar mi propio corazón delante de Dios. Estoy descansando en mi conocimiento bíblico, mi trasfondo cristiano o mis prácticas espirituales o en una relación genuina con Cristo que transforma mi vida. Si Dios examina mi corazón y no solo lo externo, ¿qué evidencia hay de una transformación real producida por su Espíritu Santo en mí? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 167. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.